Quiero daros unas ideas muy originales y muy bonitas para decorar en Navidad nuestra casa. Yo soy Jovanka y os doy la bienvenida a este nuevo tutorial. Voy a empezar el tutorial haciendo una preciosa corona y estoy utilizando una base de Porexpan de alta densidad. ¿Por qué es de alta densidad? Porque está como comprimido y eso hace que al poner la silicona sobre él, el Porexpan no se encoja. Lo primero que hago es forrar toda la corona con esta tela tan bonita, con este rojo brillante, y por la parte de atrás le voy a poner un trozo de fieltro para tapar las imperfecciones que me han quedado. Las dimensiones de esta pieza por la parte de atrás tiene que ser un poquito más pequeña que la corona para tapar sencillamente las imperfecciones que nos han quedado al pegar la tela sobre la corona. Quiero utilizar colores llenos de energía y esta tela con el fondo blanco y estos dibujos en verde y rojo son los que me han inspirado a hacer este trabajo. También utilizo una tela verde que tiene pequeños topitos y una tela de rayas con blanco y granate y 3 moldes, una forma de árbol que he cortado sobre un papel que voy a utilizar para hacer la primera forma. Utilizo la tela verde para hacer los arbolitos. Voy a poner la tela doble, pongo el molde sobre la tela y con la ayuda de un lápiz, no hace falta que sea un lápiz especial, un lápiz escolar nos sirve perfectamente, dibujo la forma. Al utilizar un lápiz vamos a conseguir que después la marca se vaya solo pasando los dedos. Voy a hacer una costura muy sencilla, le doy una puntada para adelante, retrocedo media puntada y vuelvo a ir para adelante otra puntada. Y hago esto en todo el contorno menos en la parte de abajo para después poder darle la vuelta. Corto todo el contorno dejando 2 o 3 milímetros y una vez lo tengo recortado le doy la vuelta y lo voy a rellenar. Cuando le damos la vuelta nos vamos a asegurar que todas las costuras quedan bien hacia afuera para que la forma del arbolito nos quede perfecta. Lo relleno con el relleno de un viejo cojín que he vaciado y voy a utilizarlo para rellenar estos arbolitos y todas las figuras que voy a hacer a continuación. Una vez lo tengo relleno, la parte de abajo doblo los dos extremos de la tela hacia adentro y le hago una costura que tenemos que pinchar la aguja desde dentro hacia afuera, primero en un lado y después en el otro y nos va a quedar perfecto. Una vez tengo el arbolito hecho voy a utilizar esta cinta tan bonita con forma de corazón. Bueno, no tiene forma de corazón la cinta, sino que tiene formitas o dibujitos de corazón en el centro para decorarlo y lo voy a pegar con silicona caliente. De estos arbolitos he hecho 4 y como veis quedan súper divertidos. Ahora voy a hacer otra forma, voy a utilizar la tela blanca con los dibujos en verde y rojo y he cortado una forma de corazón con un papel que me va a servir de molde y voy a hacer lo mismo, voy a utilizar la tela doble, marco el corazón, dejo una pequeña abertura en un lado y coso todo menos esa abertura para poder dar la vuelta y rellenarlo. Cuando lo tengo acabado utilizo un perforador, corto una forma de estrella y se la pego justo en el centro con un poquito de silicona caliente. Y como este corazón he hecho 4 iguales, que han quedado los 4 muy lindos. Ahora voy a hacer una tercera forma que es una estrella. Para hacer la estrella he utilizado un molde, es realmente un molde para hacer galletas, pero tiene una forma de estrella perfecta y he hecho lo mismo. Lo he cosido, lo he rellenado y ya tengo las estrellas acabadas. Ahora que tengo estas figuras hechas voy a empezar a utilizar una cinta de raso de color rojo. Es un raso falso, así es mucho más económico, lo compro en un bazar chino y en la sección de fiestas, que muchas veces me lo preguntáis y ahora ya sabéis de dónde lo saco.
Le corto los dos extremos haciéndole esta forma tan bonita, le paso un mechero para que no se deshilache y con un poco de pintura acrílica y un pincel muy fino de 00 voy a dibujarle el copo o sea, la forma de un copo de nieve. Este dibujo es muy fácil de hacer, solo tenemos que hacer dos cruces que se cruzan justo en el centro y nos quedarán 8 palitos. En cada uno de esos palitos le hacemos un detalle con la punta hacia afuera y ya tenemos los copos de nieve. He hecho 4 iguales y voy a montar unos lazos con ellos. Ahora cojo un trozo de cinta que no tiene dibujo y con silicona caliente la cierro por la parte de atrás y con la ayuda de un hilo le doy unas cuantas vueltas para poderlo fijar. Podemos hacerle 2 nudos o ponerle una puntita de silicona. De las dos formas nos va a quedar bien. Una vez tengo el lacito hecho, el trozo de cinta que he pintado, le hago lo mismo. En el centro le pongo un hilo y le doy unas cuantas vueltas. Y ahora voy a montar esos trocitos que están pintados con el lazo en la parte superior. Lo voy a pegar con silicona caliente y de esta forma tan sencilla vamos a hacer unos lacitos preciosos y muy navideños. Y con el cortador vuelvo a cortar otro trocito con forma de estrella. En este caso es goma eva con purpurina blanca que queda muy bonito y destaca con el lazo y he hecho exactamente 4 lazos. Ahora voy a utilizar esta cinta preciosa que tiene dibujo por los dos lados y voy a hacer unos lazos porque quiero que esta corona tenga unos colores alegres y llenos de fuerza, como os he dicho al principio, y voy a hacer un lazo de una forma súper sencilla como estáis viendo. Coloco la cinta en su lugar y le paso por el centro un trozo de hilo. Corto los extremos haciéndole también 2 picos, igual que he hecho antes con los lazos rojos, y de estos lazos en color verde he hecho exactamente 6. Y ahora voy a hacer otra pieza. Voy a utilizar esto que es como si fuera tieso, o sea, tiene una rigidez que me permite hacer una forma de cono y que se aguante completamente rígido. Voy a utilizar trozos de 10 centímetros y voy a utilizar 3 trozos haciendo forma de cono y por la parte de abajo les voy a pasar un hilo y he hecho, como veis, unos cuantos. Una vez tengo todas estas piezas voy a empezar a pegarlas sobre la corona. Lo primero que hago es pegar las piezas que van a ir más atrás. Empiezo con las de color blanco. Voy a pegar unas hacia adentro y otras hacia afuera. Ya he acabado de pegar la decoración en blanco y ahora reparto los 6 lacitos verdes alrededor de la corona. Le toca el turno a los lazos de color rojo. En esta ocasión, como son 4, voy a repartirlos de una forma diferente a los lazos que he pegado en color verde. Vamos a asegurarnos que los extremos de los lazos queden visibles y así veamos los dibujos de los copos de nieve. Y una vez tengo los lacitos rojos pegados, empiezo a pegar los arbolitos. Voy a pegarlo todo con silicona caliente porque al pegarlo sobre una tela va a ser muy fácil y se va a pegar perfectamente. Cuando he acabado con los arbolitos, coloco los corazones. Voy a ir repartiendo todas las piezas alrededor de la corona para que queden bien repartidas, que queden bonitas y uniformes. También pego las estrellas y cuando tengo todas estas piezas pegadas, necesito algo para rellenar algunos espacios, así que voy a utilizar tul de color rojo. Voy a cortar cuadrados más o menos de 10 por 10 centímetros, los doblo por el centro
y les hago una punta que pego con la silicona caliente sobre la corona, buscando todos los huecos que me han quedado por la parte de atrás de la decoración que he hecho hasta ahora. El tul rojo lo voy a pegar tanto por la parte exterior como la parte interior y voy a intentar que todas las puntas del tul se vean visibles, o sea, que sobresalgan las dimensiones de la corona para que le dé volumen y le dé elegancia. Hay algunas partes de ese tul que he pegado que se ven los pegotes de silicona, así que utilizo estrellas de goma eva con purpurina en rojo para ponerle encima y que no se vean. Sobre los lazos de color verde he decidido ponerle una estrella, en este caso son blancas con purpurina, para tapar el hilo con el que he hecho los lazos. Sobre las estrellas y los lazos de color verde, para que no desentonen y quede perfectamente encajado con los colores de la corona, le pego también un trocito de tul en color rojo porque le hace falta, me lo estaba pidiendo a gritos. Una vez tengo los trozos, toda la decoración de la corona pegada, voy a hacer un dibujo que vais a poder descargar, que es lo que le va a dar ese toque tan personal y tan bonito a la corona. Estoy utilizando pintura acrílica y estoy pintando sobre un papel de 300 gramos especial para acuarela. Y voy a hacer unos dibujos muy sencillos. Vais a poder descargarlos gratuitamente en mi web y os voy a dejar abajo en la caja de información del vídeo el enlace para que lo hagáis. Pero si queréis dibujarlo, os voy a explicar cómo hacerlo. He hecho unas manchas lisas, o sea, he utilizado un color rojo y un color verde, y sobre estas manchas he dibujado con la ayuda de un rotulador permanente la forma de un gnomo, y con un rotulador permanente en color blanco lo que hago es hacerle unos cuantos detalles que le van a dar a los dibujos un montón de viveza y le van a dar un toque muy especial. Para pintarles la nariz utilizo un color coral porque es muy importante que la nariz del gnomo sea muy visible, y he hecho exactamente 5 gnomos diferentes en diferentes tamaños para que la corona y los trabajos que vamos a hacer a continuación tengan mucho juego o mucha riqueza. Continúo haciendo los dibujos hasta que consigo hacer los 5. También he dibujado 2 gnomos como muy alegres, muy divertidos, con los brazos hacia arriba, llenos de vida y de vitalidad, que es lo que quiero transmitir en este tutorial, una Navidad alegre y diferente. Una vez los tengo acabados, lo que he hecho es recortarlos y antes que nada los he escaneado para que vosotros podáis descargarlo. Vais a encontrar las láminas como estáis viendo en imagen. Una vez las tengáis vais a tener que imprimirlas en una copistería y os recomiendo, si vais a utilizar los gnomos en la corona, os recomiendo que lo hagáis en cartulina para que tengan más rigidez, ya que el papel quedaría demasiado endeble. Yo voy a utilizar los originales, los que he pintado. Lo que he hecho es recortarlos y empiezo a pegarlos sobre la corona con silicona caliente. Ya los tengo pegados y como veis la corona ha quedado tan divertida y tan bonita. He repartido los gnomos en diferentes posiciones. El más grande, el que tiene la estrella, lo he puesto abajo y en el centro para que se vea bien, y los demás los he repartido en todo el contorno y queda súper divertida esta corona, me encanta. Ahora vamos a hacer otro trabajo. Voy a utilizar un trozo de cartón que voy a utilizar también este gnomo, el de la estrella, y lo voy a forrar con esta tela, que es una tela un poco plastificada en color rojo. La pego sobre el cartón con la ayuda de la pistola de silicona caliente. Me tengo que asegurar que todos los contornos queden muy bien pegados y las esquinas muy bien hechas para que después por la parte delantera se vea el trabajo bien bonito y muy bien acabado. Cuando tengo acabada la parte delantera, por la parte de atrás le hago un forro con goma eva en color rojo y ya tengo acabada la base.
El gnomo lo voy a colocar en un lado, al lado izquierdo, y en el lado derecho quiero hacer una preciosa flor de una forma muy sencilla. Voy a utilizar goma eva roja súper brillante y voy a cortar exactamente 8 formas de pétalo. Ahora les voy a dar forma. Voy a utilizar un mechero que tenemos que dejar a una distancia como de unos 8 o 10 centímetros porque si no la goma eva podría arder. Lo que vamos a hacer es darle calor moviendo el mechero por la parte de abajo y la goma eva ella sola se va a doblar y se va a endurecer y vamos a hacer unos pétalos de una forma muy sencilla. Hago lo mismo con los 8 pétalos. Una vez los tengo acabados, por la parte de atrás le pongo un poquito de silicona caliente y lo pego sobre una base de fieltro de color rojo. Cuando está pegado voy a utilizar las tijeras para cortar el contorno, pero voy a dejar como más o menos unos 2 milímetros para que se vea la diferencia entre el brillo de la goma eva y el mate del fieltro de color rojo. En uno de los lados, en una de las esquinas, le hago un corte recto que me va a servir para pegarlo sobre una base. He cortado una base en goma eva también en color rojo brillante y empiezo a colocar todos los pétalos. Utilizando la misma técnica he hecho 2 tiras largas, una más larga que otra y justo en la parte superior le pego la flor. En el centro de la flor le pongo una estrella que he cortado con un perforador y en el centro de la estrella le coloco un brillantito para que tenga un poco de luz y un poco de brillo. Ya la tengo acabada y mirad qué bonita queda preciosa. También la podemos utilizar para hacer un adorno para colgar en el árbol de Navidad si le ponemos por la parte de atrás un pequeño ganchito o un cordón. He cortado 6 estrellas también con la goma eva, la misma, la brillante de color rojo, y le pongo 3 en la parte de abajo y 3 en la parte de arriba. Ahora voy a pegar el gnomo y voy a utilizar cola blanca especial para papel, decoupage de Deco Art americana. Esta cola realmente va bien porque se seca rápido, no nos arruga el papel y os recuerdo que tenéis que imprimir en cartulina. Si lo hacemos en un folio pues tenemos más peligro de que los papelitos pues se nos arruguen o nos salgan imperfecciones. Una vez lo tengo pegado voy a darle el remate final a este trabajo, que es ponerle un ganchito o algo para poderlo colgar. Vamos a poderlo colgar en una puerta, en el árbol de Navidad, en fin, en un montón de sitios, en un armario, en un tirador de un cajón. Le pongo un trocito de cinta de raso y le tapo la junta con goma eva para que se vea bien rematado y ya lo tenemos acabado. Ahora voy a enseñaros, os voy a dar otra idea también súper divertida y muy fácil de hacer. Voy a utilizar un trozo de cartón que forro tanto por la parte delantera como por la parte trasera con goma eva brillante en color blanco. Voy a utilizar otro de los gnomos, en este caso es de color verde. Utilizo el fondo blanco porque así el gnomo verde destaca muy bien sobre ese fondo y una vez lo tengo pegado, que lo he pegado otra vez con cola blanca, utilizo estas preciosas flores de tela para ponerle en la parte de abajo. Todo el contorno nos queda visible el cartón y también el contorno de la goma eva. Así que para taparlo voy a utilizar limpiapipas. Voy a darle 2 vueltas, o sea, le voy a dar 2 capas con el limpiapipas para asegurarme de tapar todo el contorno. Lo voy a pegar con silicona caliente. Este detalle es muy bonito para poner en el árbol de Navidad. Ahora en el gorrito del gnomo le pego un lacito con un cordón de color dorado y también le pongo el gancho trasero con el mismo cordón en dorado y tapo
lo que es la silicona caliente para que quede bien rematado con un trozo de goma eva. Habéis visto que ha sido fácil, bonito y rápido de hacer. Ahora vamos a hacer otro trabajo también muy fácil y muy original. En esta ocasión he utilizado 3 trozos de cartón que pego uno con otro para hacer una superficie un poco gruesa. Voy a forrar la parte superior con un trozo de tela en color verde y lo que hago es tensar muy bien la tela para que quede perfecta, y por la parte de abajo le pongo un trozo de goma eva en color blanco. Y ahora voy a volver a utilizar esta tela que es como un poco rígida para hacer un cono. De una forma muy sencilla hago el cono y le pego el contorno con silicona caliente y el piquito de la parte de abajo se lo corto para que quede plano. He hecho 3 exactamente iguales. ¿Os acordáis antes que he utilizado una tela un poco rígida, una cinta rígida en color blanco para la corona? Pues voy a utilizar también la misma para hacer 2 conos en color rojo, y con el limpiapipas y un trozo de cola de ratón voy a hacer lo que recuerda o se parece mucho a un caramelo típico de Navidad. Le he puesto silicona solo en los 2 extremos, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Una vez lo tengo todo forrado, lo que hago es hacer una espiral y el último trocito lo dejo plano y, como veis, es igualito que un caramelo de Navidad. Quiero poner el gnomo de pie sobre la base y, como no se me va a aguantar de pie, pues utilizo un trozo de cartulina bastante gruesa para hacerle una base, como estáis viendo, de una forma muy sencilla. Se la pongo en la parte de abajo intentando que no se vea a través de los pies y se queda perfectamente de pie. Ahora voy a pegar los conos. Primero pego los 3 que he hecho con la tela rígida en color granate y le pongo 2 en la parte de adelante con esta cinta que es un poco rígida también. Y le pongo silicona caliente en la parte de abajo y la pego en el lado izquierdo de la base. Lo sujeto hasta que se aguante de pie, pero como veis tiene cierto movimiento oscilante, así que utilizo un limpiapipas para darle una sujeción a toda la base y que se aguante perfectamente de pie. Como veis, he conseguido que se aguante perfectamente de pie y que no se mueva para ningún lado. Ahora le voy a pegar la forma de caramelo en el lado izquierdo y he hecho otro caramelito, pero un poco más pequeño, para ponerle en la mano del gnomo. Se lo pego con silicona caliente, pero como tiene cierto peso, lo que pasa es que la mano del gnomo se mueve demasiado y el caramelo no queda bien, o sea, se nos va para un lado y para otro. Así que utilizo un trozo de cartulina gruesa con cola blanca para reforzarle el brazo y que se aguante en su sitio. Al hacer esto hemos conseguido que se aguante perfectamente recto hacia arriba y que no caiga. Voy a pintar toda la parte de atrás del gnomo en color rojo para que no desentone con el trabajo que estoy haciendo. He cogido unos cuantos limpiapipas, los he doblado por la mitad, le pongo silicona caliente en el extremo y los pego para acabar de hacer la decoración. Para que el gnomo se sujete de pie utilizo cola blanca, porque al pegar papel sobre tela se va a pegar perfectamente. Si utilizamos la pistola de silicona, pues seguramente se nos vería algún pegote sobre la tela. Y sigo acabando los detalles finales, que son los más importantes. También le pongo un lacito con tela de Vichy en cuadritos en color rojo en la parte superior izquierda y he hecho este letrero: la Navidad está aquí. Todas las piezas que estoy poniendo las estoy pegando con silicona caliente, pero no hace falta que salga todo el tiempo el proceso de la pistola. Así que directamente saco las piezas para que el vídeo pues sea más ameno. En todo el contorno de la parte de abajo también le pongo la tela de cuadritos y voy a hacer unos corazones de una forma muy sencilla con los limpiapipas. Los doblo por la mitad y hago un corazón, como estáis viendo, súper sencillo.
Lo voy a pegar con silicona caliente, con un poco de paciencia vamos a conseguir que se aguante de pie. He hecho otro más pequeñito y lo pego uno con otro para que se sujeten perfectamente. Unas cuantas estrellas de goma eva roja brillante colocadas estratégicamente también le van a dar un punto muy mágico al trabajo. Ha quedado muy divertido y muy original este trabajo y también los otros, para poder celebrar una Navidad original y con un toque algo diferente. Espero que os haya gustado mucho mi trabajo. Si es así y no estás suscrito, recuerda suscribirte, regalarme tu like y fijaros que este gnomo lo he puesto al lado del candelabro que hice en otro de mis tutoriales y este al lado de los arbolitos de Navidad y queda precioso. Por cierto, la corona de Navidad la podemos poner dentro de casa, en alguna puerta, en el salón, en una habitación, donde queramos, pero también la podemos poner en la parte exterior. La pongamos donde la pongamos, queda súper bonita. Hemos llegado al final del tutorial y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta la próxima.